Ok, bueno, estaba revisando la tarea, creo que solo uno lo ha enviado. Está, creo que para hoy, hasta las 12 de la noche. Y bueno, el tema de hoy corresponde a lo que es arte y diseño. Es decir, dos conceptos que vamos a ver cuáles son sus características y las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Pero entonces, para ustedes, tal vez si me pueden compartir una opinión de que eh, creen que sean diferentes esos dos conceptos. ¿Para ustedes arte y diseño es lo mismo o consideran que son diferentes? Yo diría, profe, de que conforme el arte es más, algo un poquito más específico como al artístico, o sea, va más centrado en el estilo de paisaje, retrato, mientras que en el diseño abarcaría bastantes rubros según la temática. Bueno, en mi opinión, siento que van de la mano. Para mí igual, hasta cierto punto tienen relación, pero hay una pequeña diferencia entre una y la otra, dependiendo del trabajo que se haga, es más que todo. Ujú, bueno. Entonces, bueno, hay diversas opiniones, ¿verdad? Algunos opinan de que es lo mismo, otros opinan que van de la mano, como mencionaba Catherine, ¿verdad? Eh, Otros opinan pues que son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos algunas lecturas por acá. La lectura diferencia entre arte y diseño. mm, Es la lectura técnica, digamos. Las otras son algunas páginas que quise compartirles, pero no aparecía directo el link. Entonces lo que hice fue imprimirla en PDF y compartírsela. Entonces por acá la diferencia entre arte y diseño. Entonces decimos que arte y diseño son cosas muy distintas, ¿verdad? Ya según digamos, una conceptualización. Eh, en este caso, tanto el diseñador como el artista pueden andar en los mismos entornos y por eso pues es que a veces como que confundimos que puede ser lo mismo. Ahora, entonces como decía Jordan, ¿verdad? Eh, es un poco más el arte tiene que ver más con una obra de arte, ¿verdad? Yo cuando explico, por ejemplo, es como cuando explico en geometría descriptiva, ¿verdad? Que la diferencia entre un dibujo técnico y un dibujo artístico, ¿verdad? Entonces, en el dibujo técnico tratamos de representar objetos o cosas lo más real posible, ¿verdad? Mientras que en un dibujo artístico tratamos de representar forma o de expresar algún sentimiento, ¿verdad? Que es en lo que vemos en las obras de arte, ¿verdad? En el diseño, generalmente se trabaja es un trabajo y se hace por encargo, como mencionaba alguno de ustedes también. Ya, generalmente puede ser, por ejemplo, los carteles que se trabaja en un diseñador. Un cartel, si bien puede ser también, podemos interpretarlo como una obra de arte, pero también hay una intención de, de transmitir un mensaje o de vender algo, ¿verdad?
Entonces lo podemos observar y decir, "Bueno, que ese diseño pues es una obra de arte, tal vez expresamos, ¿verdad? Pero hay un objetivo detrás, que es vender un producto, que es transmitir un mensaje, ¿verdad? Mientras que en la obra de arte, en el arte se trata de transmitir los sentimientos del propio artista y esa obra de arte, ya sea una pintura, una canción, una escultura, nos puede transmitir a nosotros, ¿verdad? O al espectador sentimientos diferentes, ¿verdad? Yo lo puedo ver de una manera, me puede gustar, mientras que, por ejemplo, a Brian le puede desagradar o le puede transmitir algún otro tipo de pensamiento o de sentimiento diferente al que me transmite a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, acá vemos algunos, algunos ejemplos o conceptos también. Entonces, los fines son diferentes. Ok. Entonces, tanto el diseñador como el artista pueden pasearse por los mismos entornos, manejar conceptos similares o incluso compartir elementos en su formación académica, pero sus trabajos y fines son completamente diferentes. Si bien existen diferencias claras entre lo que busca un diseñador y lo que busca un artista al crear una pieza, para muchas personas ambas profesiones siguen siendo utilizadas como sinónimos de la otra, aunque totalmente distintas. Ok. Existen además muchos tipos de expresiones artísticas y de diseño, y lo más probable es que pensemos en la pintura y en el diseño gráfico y quizás a lo mejor esa es la razón porque muchos lo confunden, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en diseño gráfico nos imaginamos más que eso, ¿verdad? Que se dedican pues a pintar, a trabajar en escultura, ¿verdad? En representaciones utilizando colores o ciertos tipos de representaciones, ¿verdad? Pero no necesariamente o no todo el tiempo, ¿verdad? Trabajan los diseñadores, ¿verdad? Obras de arte. Trabajan por encargo, ¿verdad? Ya sea carteles, anuncios, ¿verdad? O eh, incluso ilustraciones de libros, de cuentos, ¿verdad? Que quieren transmitir un mensaje, ¿verdad? También tenemos lo que es el diseño industrial dentro del diseño, el diseño de interiores, diseño de moda, diseño web y el diseño industrial que muchas veces, ¿verdad? Lo dejamos como de último o como en el olvido, ¿verdad? Entonces, eh, si tenemos en cuenta esto, entonces podemos ver más claras las diferencias entre lo que es el arte y el diseño. Sin embargo, mencionábamos que generalmente olvidamos lo que es el diseño industrial. Generalmente no se tienen en cuenta, ¿verdad? Y estamos interactuando con diseños la mayor parte del tiempo. Entonces, no sé si recuerdan, hay una frase que mencionamos bastante en la clase de, ¿cómo se llama? Fundamentos del diseño, ¿verdad? El diseño prácticamente lo es todo o lo encontramos en prácticamente todo, en la naturaleza, en la vestimenta, ¿verdad? En prácticamente todas las cosas que utilizamos, ¿verdad? Porque precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque el hombre pues ha diseñado cosas u objetos en base a las necesidades. Entonces ahí la mayoría de las cosas que existen o los elementos que utilizamos, ¿verdad? Corresponden a un diseño porque eh, tienen una función, ya fueron hechos para ser utilizados o para tener una función específica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre arte y diseño?
Entonces, una de ellas es el propósito con el que se crean, la manera con la que el público o audiencia interactúa con ellos, la función que cumplen, las habilidades de quien los realiza, que al final me menciona acá pues que están relacionadas entre sí, pero pues tienen ciertas diferencias. Entonces acá me pone un ejemplo, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes vieron la serie de iCarly, si recuerdan esa serie. Sí, profe. Entonces acá nos pone de ejemplo a Spencer. Recuerdan que Spencer era un artista, ¿verdad? Y vivía creando sus inventos o sus obras de arte. Y siempre eran cosas extravagantes o raras, ¿verdad? Que incluso siempre lo divertido era que siempre, ¿verdad? Le explotaban o le fallaban, pues, pero eran sus obras de arte. Entonces no tenían ninguna razón de ser. Provenían de su interpretación de la realidad y de lo que quería expresar él al mundo y no era para resolver una necesidad en sí, simplemente era una interpretación que él realizaba, ¿verdad? Y no tenía una función específica. Entonces él era un artista y lo que realizaba pues era arte, no era un diseño que iba a cumplir una función en específica. Entonces me dice acá, el arte pregunta y el diseño responde. Entonces cuando decimos que el arte y el diseño sirven y son creados con diferentes propósitos, es porque el arte es creado desde los sentimientos, mientras que el diseño está creado para dar solución a un problema de comunicación. El arte busca inspirar que el espectador se cuestione, mientras que el diseño busca a una audiencia que le haga caso al mensaje que está transmitiendo. Entonces, esto me dice, no quiere decir que el artista no haga arte pensando en enviar un mensaje también, ¿verdad? Él trata de enviar un mensaje, pero como decíamos, pues hay diversos eh, puntos de vista, ¿verdad? Eh, del observador. Entonces, toda obra artística es una crítica, ya sea al sistema o en contra de él. Pero si pensamos, por ejemplo, en una obra, me dice acá de Bansky, quien es súper conocido por hacer crítica al sistema y a nuestra sociedad, eh, él busca ahora en sus obras mandar un mensaje al público, ¿verdad? Y invita pues a la reflexión, a que se cuestione el público, ¿verdad? De quiénes somos como personas o como sociedad. Entonces así hay muchos artistas, ¿verdad? Que trabajan de esa manera también buscando transmitir un mensaje. Eh, El diseño, en cambio, busca crear una solución a un problema. Entonces hay una necesidad y hay un encargo, ¿verdad? Para solucionar un determinado problema. Entonces, ¿cómo podemos comunicar esto y que se entienda claramente nuestro mensaje y lo que esperamos que la audiencia haga con él? Entonces, el diseño no se interpreta, está creado para ser consumido tal y como es y no solo como producto final. Eh, Desde el momento de su creación, el diseño cumple con ciertas estructuras y procesos que muchas veces el arte no. Ya, no queremos decir pues también que acá el arte no hayan reglas. También vamos a encontrar reglas como la proporción o, por ejemplo, en las perspectivas, ¿verdad? Se puede utilizar técnicas como los puntos de fuga, los conceptos de la luz y sombra, ¿verdad? Que se representan para dar efectos de volumen a los objetos, ¿verdad? Entonces sí hay ciertas cánones y reglas, ¿verdad? Que se tienen que seguir también a la hora de representar una pintura, una obra de arte, ¿verdad? Pero es un tanto más libre, ¿verdad? En cambio, en el diseño sí
se deben de cumplir procesos o más bien a veces son procesos repetitivos, a veces incluso podemos tener plantillas para facilitar el proceso, ¿verdad? Y ir cumpliendo ahora con esos objetivos. O sea, cuando hablamos también del diseño industrial, el diseño industrial lo podemos ver en muchos ámbitos. O sea, nosotros simplemente pues decíamos pues que lo olvidamos, pero realmente está presente en muchos objetos que nosotros utilizamos a diario. Porque en ese diseño pues se tratan de solucionar muchas problemáticas o muchas necesidades, ¿verdad?, que vemos a diario. Una obra de arte, por muy extraña que parezca, no necesita cumplir una función más que inspirarte a cuestionar. En cambio, en el diseño, el objeto o producto sí cumple una función y está solucionando o llenando una necesidad. Entonces, por ejemplo, acá es el ejemplo más básico, una silla, por muy simple que sea, ¿verdad? Se cumple una función que nos va a permitir sentarnos o descansar, ¿verdad? Pero pueden haber diferentes tipos de silla, ¿verdad? Puede ser un diseño que no sea ergonómico, que sea incluso incómodo, ¿verdad? Hasta una silla pues que sea muy cómoda. Entonces podemos decir pues que sí cumple una función, pero que tal vez no es un buen diseño si si no es confortable, ¿verdad? Mm, Otro ejemplo de diseño también son los sitios web donde también hay una necesidad de una persona o de una marca, ¿verdad? Para transmitir, ¿verdad? Eh, un mensaje o para vender un producto, ¿verdad? O, bueno, aquí hay otra obra del artista que mencionábamos anteriormente. De Bansky, dice que está ubicada en el campamento de refugiados inmigrantes de Calais en Francia y podemos interpretar la intención del artista. Bueno, es una pintura, ¿verdad? Pero acá lo que trata es de denunciar o de transmitir un mensaje de cómo una de las grandes mentes de nuestro siglo fue producto de padres inmigrantes. Ya, entonces este es Steve Jobs y pues está en un refugio de inmigrantes, ¿verdad? Y ese es el mensaje que él quiere transmitir, ¿verdad? Al público. Ok. Entonces, bueno, básicamente, ¿verdad? Se centra, ¿verdad? En eso, en la función en la función, ¿verdad? Que cumple ya sea un diseño o el mensaje que quiere transmitir que se quiere transmitir en una obra de arte. Entonces acá, bueno, tenemos esta lectura y otras que recuperé como les mencionaba, de algunas páginas. Entonces acá directamente hay una ilustración acá. Y acá me puntualiza pues algunas similitudes. Entonces, por ejemplo, acá entre el arte y el diseño, ambos se centran en la creatividad y la expresión visual, ¿verdad? Entonces, sí, son expresiones visuales y en ambos hay creatividad. Pueden utilizar los mismos elementos visuales como las líneas, el color, formas, texturas. En ambos también se requieren habilidades técnicas y conocimientos de materiales y herramientas para hacer su representación. Ambos pueden ser apreciados por su valor estético también. Y como diferencia, entonces mencionábamos que el arte se crea principalmente para expresar emociones y sentimientos, mientras que el diseño se crea para resolver una necesidad o un problema. El arte es más libre y autónomo, mientras que el diseño está sujeto a restricciones
a requerimientos como la función, el presupuesto, las limitaciones técnicas, ¿verdad? El arte puede ser subjetivo y estar abierto a interpretaciones individuales, mientras que el diseño debe ser claro y comprensible para su público y objetivo. El arte a menudo es una expresión personal del artista, mientras que el diseño es una colaboración entre el diseñador y el cliente o usuario. Otra diferencia también es que el arte puede ser más conceptual y abstracto, mientras que el diseño debe ser más funcional y práctico, ¿verdad? Entonces, acá destacar que, bueno, estas diferencias no son absolutas y pueden haber más, ¿verdad? O puede haber una cierta superposición entre el diseño y el arte. Entonces acá el diseño y el arte concluimos que son disciplinas similares en términos de su enfoque en la creatividad y en la expresión visual, pero difieren en términos principalmente de su función y de sus propósitos. Y acá pues mencionamos el arte se centra en la expresión emocional y personal, mientras que el diseño se enfoca en resolver problemas y satisfacer necesidades específicas. Ambos son importantes y pueden complementarse entre sí en la creación de soluciones creativas y estéticamente atractivas. Entonces, este es uno de los documentos que me pareció bastante puntual en cuanto a similitudes y diferencias. Esta es la misma que veíamos. Y otra que también me pareció interesante pues, para compartirle. Entonces, menciona que tiene similitudes, pero igualmente hay diferencias entre ellos. No entró, ¿verdad? La Katy. Al parecer no. Ujú, aunque como escuchaba los mensajes, yo dije tal vez es ella, pero no, ya no es ella. Entonces acá menciona aparte de los artistas, me dice que en el caso de los directores de arte, la confusión aumenta dada la diversidad de funciones y ámbitos que pueden abarcar, ya que ellos se dedican en sectores como la publicidad y el marketing a generar ideas y a dar los primeros esbozos de las mismas, que después se harán realidad gracias al trabajo de los diseñadores. Okay. Mm. Tienen ideas como los artistas, pero su trabajo está encaminado a dirigir la labor de los diseñadores. Entonces, los tres, el diseñador, acá menciona adicionalmente un director de arte y el artista, se mueven en bastantes ocasiones en entornos muy similares, que es lo que mencionábamos en los documentos anteriores, ¿no? Sin embargo, pues ya vimos pues las diferencias, eh, principalmente eh, entre lo que es la función que cumple, ¿verdad? Cuando se trabaja un diseño, sí. Mm, lo mismo, el arte plantea preguntas y el diseño ofrece respuestas. Entonces, la obra de arte tiene como principal finalidad provocar ciertas dudas, emociones, eh, y pueden ser diversas, ¿verdad? El observador va a transmitir ciertas emociones que no van a ser iguales de un observador a otro.
mientras que el diseño es la propia respuesta a una pregunta y busca dar una solución, ¿verdad? A una problemática. Sí, uno es más libre y el otro va siguiendo pautas, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, tienen ahí los documentos que compartimos, ¿verdad? La lectura técnica, ¿verdad? Y las lecturas complementarias. Y hay algunos videos, ¿verdad? Con opiniones referentes a estos dos conceptos, ¿verdad? Algunos diciendo que son similares o que son lo mismo, otros que difieren, ¿verdad? En cuanto a los dos conceptos y todo lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, bueno, la tarea de esta sesión, siempre comparando lo que es el arte y el diseño, en este caso se van a compartir varios ejemplos y se les pide pues que justifiquen o argumenten por qué se considera pues que es arte o diseño y que se justifique en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, el objetivo es establecer la capacidad para identificar las características de lo que se puede considerar arte o diseño. Entonces, eh, más adelante verá hay un sinnúmero de imágenes. La tarea es seleccionar 5 imágenes de las que se facilitan acá, analizar cada una de ellas y ubicarlas en una tabla comparativa. Entonces van a ser 5 tablas comparativas y a establecer argumentaciones de por qué es o por qué no es arte o diseño, ¿verdad? Ok, entonces acá está el ejemplo de la tabla, entonces acá colocamos la imagen y acá justificamos, ¿verdad? Si es diseño, por qué diseño y si es arte, también por qué es arte o por qué no lo es, ¿verdad? Y por acá entonces tenemos la imagen. Ok. Entonces, esa es una tarea. Sin embargo, pues adicionalmente, chicos, quería pues que avanzáramos con el siguiente contenido. Entonces, voy a habilitar en el aula virtual esta sesión que estaba construyendo, siempre pues dentro del Pop Design, el análisis de algunas obras de algunos artistas. Entonces, acá tienen información. Bueno, esta la rescaté también de la web, decoración de estilo pop art en diseño de interiores. Me pareció pues acertada también porque ustedes son de doble titulación, entonces ver la parte arquitectónica también y la decoración pues con diferentes estilos. Este es el mismo, pero como les digo, en enlace no me funciona, entonces se los puse aquí como PDF. Entonces, hay algunas lecturas, las mejores obras de Andy Warhol, por ejemplo, Marie Quant, Milton Glaser. Entonces, ahí tienen algunas lecturas con alguna pequeña tal vez biografía o algunas las obras de arte pues, de estos representantes de estos estilos, ¿verdad? Y entonces les quedaría esta otra tarea. Entonces vamos a trabajarlo en pareja para que se apoyen pues con estas dos tareas y presentarlas en la próxima sesión.
Entonces, en la primera tarea, la tabla comparativa y analizar, ¿verdad? Si arte o diseño y justificar ahí, ¿verdad? En la tabla. Y esta es analizar las obras o carteles, en este caso de Milton Glaser, de Andy Warhol, Werner Panton y Roy Lichtenstein. Ya. Entonces, elaborar un análisis compositivo de 3 carteles de Milton Glaser, 3 carteles de Andy Warhol y 3 obras de Werner Panton. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Tres. Serían, bueno, solo 2 grupos serían. A ver, dejémoslo en 2, entonces. 2 obras o carteles de Milton Glaser, 2 de Andy Warhol y 2 de Werner Panton, para no recargarlos. Ya. En este caso, pues sería hacer el análisis de cada una de las piezas que seleccionen. Entonces, seleccionar la obra de cada uno de los autores mencionados, incluir una breve descripción de la vida y obra de los artistas y características de las mismas o de su obra, ¿verdad? Analizar cada una de las imágenes sugeridas para establecer argumentaciones de análisis sobre la relación con el diseño gráfico en su nivel compositivo, el color, la tipografía, contraste, forma, dirección y contexto. El formato de entrega, pues en PDF. Y pues por acá tenemos las propuestas. Entonces dejémoslo en 2 para no cargarlos de trabajo. Y trabajen en pareja también. Entonces aquí tienen pues las propuestas de cada uno de los artistas. El último, estos son como carteles principalmente, ¿verdad? Pero seleccioné por ejemplo, Werner Panton, que trabaja un poco más, ¿verdad? Con elementos ya más funcionales, o sea, como el tema que veíamos ahorita, pues que puede ser una obra de arte, pero al mismo tiempo, en este caso, ¿verdad? No siempre tienen esas características. Varios de ellos pues tienen o cumplen una función. Ok. Entonces, esas serían, digamos, las 2 tareas que les quedaría pues para la próxima sesión. No sé si la dejamos siempre en jueves para que tengan el tiempo de construir pues la información o hacer los análisis. Por mí está bien, profe, lo dejemos para jueves. No sé qué opinan los demás, muchachos. Está bien, profe. También, perfecto. Ok, entonces Arlet, me imagino que siempre trabajas con ¿cómo se llama? Con Katy, Y sí. con Katy y Brian y Katherine en pareja también. Entonces ahí se organizan pues de manera de que vaya equitativo el trabajo y Pero, profe, las 2 tareas se tienen que entregar el jueves. sí, O de la segunda solo es algún avance. no, serían las 2, por eso lo estoy dejando en pareja para que lo puedan trabajar, para que puedan cumplirlo. La primera tarea sería individual y la segunda en pareja, así es. No, las 2 trabajen en pareja. Sí. Está bien. Sí, la primera está bastante sencilla, considero yo. Sí, la segunda sí ya lleva pues un poquito más de análisis porque tienen que analizar las obras y pues hacer una breve descripción.
Y, y en la introducción, pues, antes del análisis de la obra, pues una introducción pues del artista, una breve introducción pues sobre el artista que van a analizar. Y bueno, les activé para que pudieran ver pues la información que ya tengo pues subida en esa sesión. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Todo claro, profe. Ok. Bueno, eso sería todo. Entonces, por hoy, pasen buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.